de este líder es que manejaba una biblioteca móvil de casi 800 libros. Y lo más interesante, porque aquí se desprende la lección, es que muchos de esos libros fueron donados a la Biblioteca Nacional que está en la Avenida Bancay, aquí en el centro de Lima. Entonces, ¿qué es lo curioso? ¿Por qué hago mención de esta anécdota de don José de San Martín, que cuando cabalgaba con sus tropas, tenía su biblioteca móvil, transitaba con estos 800 libros, claro está, en varios caballos? ¿Por qué? Porque tenía mucha influencia de autores que eran franceses. Casi los dos tercios de su biblioteca eran de autores franceses, un idioma que él dominaba a la perfección. Pero mira qué interesante, ¿no? Primera lección que se desprende, un líder tiene que tener mentores, porque esos libros eran los que le daba el bagaje para tomar mejores decisiones. ¿Te das cuenta? Entonces, en el día a día, uno tiene que también saber escoger quiénes son los mentores que lo van a guiar. Si quieres especializarte en inversiones, puedes tener el primer mentor a Renzo Salas para poder adiestrarlos o orientarlos y ser su guía en ese sentido. Pero si te das cuenta, hay distintos planos donde tú puedes escoger mentores. Y qué curioso, porque en esa época yo estaba revisando la bibliografía de a quienes seguía personajes desde personajes como griegos, como Cicerón, Montesquieu, que eran franceses, se seguía a Miguel de Cervantes Saavedra, pero había muchos libros que tenían que ver con el arte de la estrategia y el arte de la guerra, pero también literatura, enciclopedia, geografía, hasta temas que tenían que ver con cómo sembrar productos, porque él estaba en sus expediciones y tenía que ver cómo iba a sacar provecho de la naturaleza, porque tenían que tener ciertos estadios en determinados puntos, ¿no? Entonces, mira qué interesante y qué global. O sea, no solamente era, ok, me voy a buscar solamente al arte de la guerra, que es mi especialidad como líder o que estoy en combate, sino era un líder 360, ¿no? ¿Cómo hago para poder lograr que tenga alimentación mi gente? Ah, ok, tengo que saber qué tipo de hortalizas o qué tipo de alimentos puedo capitalizar si es que estoy en medio de la naturaleza. Entonces, o el tema de la política, temas de economía. Es más, si ustedes ven la lista, y lo pueden ver en Google, está toda la lista de los libros que donó a la Biblioteca Nacional. Y hay muchos libros que tienen que ver con matemática también. Entonces, mira qué completo puede ser el conocimiento de un líder que logró todos estos procesos de independización, tanto en Chile, en Argentina y en Perú, y cómo esto puede consolidar para tener mejores decisiones en el camino. ¿Te das cuenta? No es solamente voy a aprender de guerra, sino un líder 360 grados. No sé qué opinas de esa anécdota. A mí cuando lo leí, hermano, me pareció súper potente, una óptica diferente y es como le llamo yo lecciones del tiempo, ¿no? Es retroceder y decir, esta anécdota, ¿cómo podemos capitalizar? Y me pareció interesante desprender esa lección. Sí, justamente ahí lo que manejamos o lo que vemos en ese ejemplo justamente es esa versatilidad y esa eh, diversidad de conocimientos que te van a permitir ver una situación desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque es cierto que dentro del desarrollo profesional, inicialmente nos enfocamos en la especialización. Sin embargo, cuando ya se toma una posición de liderazgo, tenemos que tener una perspectiva mayor. Entonces, es importante manejar diferentes aspectos para podernos desarrollar. Y como tú dices, en cada una de las áreas de la vida, en cada una de las áreas del negocio, cuando estás generando, cuando estás liderando una empresa, un negocio, un área, un equipo, tú tienes que tener una mayor visión. Entonces, inclusive dentro de la actualidad, no solamente es tener diferentes perspectivas desde el aspecto técnico, ¿no? Sino que mucho tiene que ver la parte de las habilidades blandas para poder tomar el liderazgo y para poder generar también una transferencia de conocimientos y de habilidades para que tú puedas gestionar adecuadamente un crecimiento del negocio. Y también trabajar y también tener mentores en este caso en la parte emocional y en la parte espiritual, que es
muy importante en este momento desarrollarlo y fortalecer esas áreas de nuestra vida. Así es, Renzo. Y mira, mira qué interesante tener esta, que fluyan un poco las experiencias, porque yo recojo tus palabras ahora que hablas acerca de cuán importante es que el líder tenga una mayor visión dentro, como el guía del equipo, ¿no? John Maxwell hablaba de la ley del tope, ¿no? Tú vas a guiar según las ambiciones que tienes y hasta dónde has llegado en cuanto a tu crecimiento. Y asocia este tema con otra ley que él le llama la ley de la intencionalidad, ¿no? Que el crecimiento es la única garantía de que el mañana será mejor, pero sobre todo que seas consciente de que quieras mejorar, de que estés buscando seguir creciendo, porque hay muchas personas y seguro muchos chicos de tu comunidad, las personas se han topado con gente que se conforman, ¿no? Llegaron a un límite y dicen, no, yo creo que con esto ya estoy bien y digamos que su proceso de crecimiento continuo se estancó, se estancó. Y cuán importante es continuar, o sea, no solo es eso, ¿no? Creo que es importante ser consciente porque la única forma de que tú puedas mejorar a las personas de tu entorno es que tú sigas creciendo, no solamente como persona, en tu negocio, en tu equipo, dotarle de esas herramientas, como bien tú lo dices, de habilidades blandas, porque mira, una de las habilidades blandas que son las que más reditúan y que son muy pocas las personas que invierten su tiempo para ir mejorando, es el tema de la negociación e influencia. Hay mucha información actualmente para poder pulir esa habilidad, porque siempre escuchaba mentores que decían, tú ganas lo que negocias, ¿correcto? Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, en el mundo de bienes raíces, los formales normalmente negocian al 3 o al 5%. Aquellos que están iniciando en el negocio y todavía no son formales, he visto que hay algunos que negocian al 1%, al 1,5 o al 2, porque no tienen su colegiatura de agentes, pero están haciendo la función de agentes. Pero también he visto top producer que negocian al 7, al 8. La vez pasada me ha llegado una negociación de un colega que lo pude revisar que estaban al 10%. Y al final, acuérdate que el porcentaje que establecen es un porcentaje consensuado de las partes. Si Claro. llegaron a ponerse de acuerdo y las partes están ok, dieron el conforme, van a avanzar, ¿te das cuenta? Entonces, a medida que tú desarrollas esa habilidad blanda de cómo persuadir, cómo influenciar en el tema de tener esta habilidad muy desarrollada y constantemente desarrollada de la negociación, creo que se van a conseguir mejores cierres o mejores, concretar mejores negocios, ¿no? Eso para mí es fundamental. Sí, la negociación, de hecho y bueno, de hecho que en los temas de negociación tiene que ver mucho la parte también emocional, no solamente la forma de negociar, porque no solamente es decir, ya, yo voy hacia un nivel, por ejemplo, cuando vas a comprar o cuando vas a negociar la venta de una propiedad en el caso inmobiliario, cuando vas a hacer una compra, no solamente es regatear, perdón, no solamente es regatear, sino que ver justamente un beneficio para ambos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las negociaciones de los inmuebles, vamos a tocar, ejemplo, los inmuebles, es hacerles entender también a los propietarios de que cómo, o sea, qué es lo que estaría ganando, por ejemplo, al vender en un precio ligeramente por debajo del mercado. Porque eso también es un concepto interesante que lo he visto en los casos bueno, y se ve en el caso del día a día. Normalmente el propietario va a querer vender más, o sea, un precio mayor, un precio sentimental, un precio emocional. Entonces, tener la claridad y tener las herramientas para poder negociar y explicarle cuáles son las razones de por qué tiene que dejarse guiar, ¿no? Porque de todas maneras, al asesorar estás entrando en una negociación, porque tienes que eh, explicarles de la mejor manera el por qué es importante concretar esa operación en el menor tiempo posible. Lo que me ha pasado, por ejemplo, es de que dentro del proceso de negociación, para poderle colocar un precio a la propiedad, el concepto de que no tenían la claridad de de lo que iban a hacer con el dinero, se estaban proyectando en un presupuesto demasiado alto a la realidad, eh, les iba a o sea, les
perjudicó en una operación anterior el que no hayan podido vender la propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba sobre el precio de mercado. Entonces, al momento de hacer o sea, esta negociación para tomar estas propiedades y se puedan vender, se les explicó qué tan importante era que los propietarios, por ejemplo, tengan claridad de lo que van a hacer con el dinero, siendo conscientes y lógicos en cuanto a la planificación de los recursos que iban, de lo que iban a recibir la propiedad, de la venta de la propiedad. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes una claridad de lo que vas a hacer con el dinero, no vas a ver el valor que significaría que tú tengas la liquidez en este momento o que tengas ese monto estancado. ¿Es correcto? Es interesante lo que tú comentas y ¿sabes qué pasa? Que a veces sucede que hay, acuérdate que son varios tipos de clientes, ¿no? A veces son clientes cuando el propietario es empresario, muchas veces es mucho más fácil negociar, porque, Sí. y dependiendo el estado en el cual se encuentra el empresario, porque capaz está en un sentido de urgencia que necesita la plata para invertir o para concluir otro proyecto. Me ha pasado con personas también naturales, que a veces son personas de muy avanzada edad, que lo que están diciendo es, oye, yo ya tengo 75, 80 años, lo que quiero es vender esta propiedad para dejar todo ordenado para mis hijos, el patrimonio para sus herederos, por ejemplo, ¿no? Pero mira, hay negociaciones y negociaciones. A veces por 20.000 o 40.000 dólares se caen operaciones y a veces por esos 20.000 o 40.000 nos ha pasado con empresarios que tú les dices, mira hermano, esos 20.000 dólares que entre comillas ahorita estás dejando de ganar, si te pones en contexto, tú lo puedes recuperar, porque como es empresario que tiene una buena Claro. facturación y tiene otra visión de negocios, yo le digo, estos 20.000 tú los generas en menos de un mes o en menos de 2 o 3 meses y o te pones en una situación o simple y llanamente cerramos este capítulo porque estás dejando pasar un cheque de más de 800 o de más de 400K, ¿te das cuenta? Cuando tú puedes cerrar este capítulo o en vez de tener, sopesar cuál es tu costo de oportunidad. Tu costo de oportunidad, oye, tu inmueble no ha sido fácil de vender o vas a esperar 4, 6 meses, 8 meses, dependiendo de la ubicación y las características, vas a esperar y ese costo de oportunidad de mover el dinero, que es ese capital, tú lo vas a recuperar en el corto plazo. ¿Te das cuenta? Y cuando ya lo pones en ese contexto, dicen, sí, es verdad, yo esto en realidad lo puedo generar en mes y medio, 2 meses, necesito la plata ahora porque necesito hacer esas inversiones. Cierran el capítulo, siguen con sus proyectos que tienen en mente y dicen, ok, somos más prácticos. Nos cuesta un poquito más cuando son personas naturales, porque a veces son 4 primos o 4 hermanos o 4 herederos. ¿Y qué sucede? Que las personas tienen distintas motivaciones. Me pasó con un caso en la zona de Huachipa, que eran 6 familiares los que eran dueños de un terreno de más de 10.000 metros y más de 3 años no lo podían vender esa propiedad. ¿Cómo lograron concretarse la venta? Haciendo una independización de lotes de 5.000 metros cada uno, porque en ese grupo de 6 personas había el que quería, no, yo quiero más precio por metro cuadrado, y los otros decían, no, mira hermano, yo ya quiero salir de este tema porque tengo varias cosas en que invertir o en qué destinar ese dinero. ¿Te das cuenta? Entonces, bajo ese escenario, cuando independizaron, lograron vender en 2 meses y medio los que habían sido más flexibles y más razonables con el precio de mercado y se concretó la transacción. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces tenemos que identificar también cuáles son las principales motivaciones de los que son los decisores en la negociación, porque si no, también se te caen muchas veces las operaciones por ese tema, ¿no? Por distintas variables. Mira, ahora que hablamos de liderazgo, te quería contar otra anécdota que lo he visto hace poco. Bueno, nosotros hacemos, no solo, yo soy economista de formación y aparte de ser agente inmobiliario, pero tuve la oportunidad de trabajar ya van casi 22 años en el sector financiero, en distintos bancos representativos aquí en Perú. ¿Y qué sucede? Yo tenía un cliente a los cuales nosotros lo ayudamos a estructurar sus operaciones de financiamiento, porque muchas veces pueden que tengan un muy buen contador, pero el contador, si no ha tenido experiencia en banca, no sabe cuáles son los criterios o los ratios financieros que están solicitando los analistas de banca para poder darle un financiamiento a un cliente. Y es en ese ánimo que normalmente los empresarios tratan de contactarnos para ayudarlos a estructurar su operación, ya sea que compren activos, maquinarias, unidades o que compren inmuebles a largo plazo.
¿Qué sucedió? Mira, visité a un cliente en el mercado productores de Santa Anita. Y aquí lo quiero poner como ejemplo de aquel liderazgo tradicional o desfasado, creo yo, o los que creen que están ejerciendo un tipo de liderazgo y un liderazgo más fresco, un liderazgo más innovador, más disruptivo, o simple y llanamente primando una estrategia de servicio al cliente como una persona de 36 años ha podido posicionarse en la distribución de bebidas en casi poco más de 3 años. Y él me contaba, mira, Paredes, me decía, yo he tenido competencia muy fuerte a los cuales les he, sin querer queriendo, me dice él, muchos de sus clientes han orientado a tomar nuestra propuesta de valor por la forma como ejercemos nuestro servicio. ¿Por qué? Porque ellos venden y tienen a muchos trabajadores que se encargan de descargar la mercadería. Y me decía, lo tradicional era lo siguiente, mira cómo es importante ver hasta los detalles para destacarte. Me decían, la mayoría de estos jóvenes que trabajan trasladando estas bebidas, ya sean aguas rehidratantes o estas bebidas alcohólicas, me decía, llegan a un punto, uno, que no están uniformados, uno que digamos que su nivel de formación no es tan alta y su nivel de educación, porque ni siquiera saludaban a las personas y eran déspotas y mira, todos los clientes se quejaban de que cuando estaban bajando la mercadería, en alguno de los paquetes se tomaban un agua, se tomaban una cerveza, se tomaban, digamos que el producto no llegaba completo. Por más que le faltaba una o dos bebidas, siempre hacían lo mismo. Entonces él me dice, yo uniformé a todos, los capacité, les di un speech de saludo, les di un speech de predisposición a indagar qué más necesitaban. Es más, me decía, en el mercado de productores a veces tienes locales que por más que están en constancia de posesión, algunos ya han comprado esos inmuebles o han construido, sus almacenes lo tienen en un segundo o tercer nivel. Y él ha invertido en tener estas como, son como paletas, es decir, montacargas, perdón, el término correcto es montacargas, que le permiten que las paletas de las bebidas las puedan trasladar parte a niveles más altos. Entonces me decía, yo con simples detalles he podido posicionarme y la gente ha comenzado a optar por mí. Y estoy consiguiendo tickets muy altos solamente por trabajar el tema de servicio al cliente. Y es parte de su liderazgo. Claro está que, como dicen, no le puedes pedir peras al olmo. Este chico es un joven que también es capacitador y me dice, Lucho, a mí me contrata Saga y Ripley para su área de servicio al cliente cuando tienen que colocar productos financieros y da charlas a grupos de 500 personas. Entonces, ya vas identificando cuán importante es la educación para plasmar estrategias en el día a día, por más que sea un mercado que todos creen que no te puedes destacar, y es un mercado que tiene más de 40 años operando, pero con una estrategia simple y sencilla de orientación y servicio al cliente, puedes posicionarte de diferente manera. Y es parte de su liderazgo también. Se traduce porque es líder, porque es uno de los pioneros en implementar esta estrategia. ¿Se da cuenta? Que parece tan simple, pero que le da resultados. Es que ¿Qué opinas realmente, tú? sí, es que justamente ese es el punto que también dentro del desarrollo de profesional que he estado llevando, bueno, yo soy ingeniero mecánico de profesión en sí, ya más o menos 13 años en el mundo corporativo y básicamente dentro del desarrollo, bueno, he estado en la parte de maquinaria pesada, agrícola, luego he estado en la parte de servicios, contratos de mantenimiento también. Y en la última o en la mayor experiencia, también se trabajó mucho en un cambio de cultura organizacional. O sea, básicamente en cada una de las etapas que estuve viviendo o desarrollándome profesionalmente, siempre me llamó mucho la atención, es justamente la optimización de procesos, ¿no? Y eso lo que menciona justamente es eso, optimizar un proceso, que con pequeños cambios puedes generar un gran resultado. Entonces, eh, y simplemente evaluando cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada tipo de operación y implementando un buen soporte. En el caso del que mencionas, trabajó mucho el tema de herramientas, procesos, implementó procedimientos, implementó una estructura de atención que le dio resultados, hizo algo diferente de lo que estaba haciendo. Y ese es justamente el punto de innovación. A veces
también por la falta de conocimientos, de una buena asesoría, de una buena mentoría, estamos con las herramientas limitadas. Entonces, y ahí Mira, va justamente lo que te menciona, lo que conversamos antes de empezar la, el conversatorio, de que muchas veces nos quejamos qué tan caro puede ser, entre comillas, caro, un entrenamiento, pagar una mentoría, pagar una asesoría, pero no nos damos cuenta qué tan caro es el precio de la ignorancia, o sea, de quedarnos como estamos, porque el cambio es inminente, o sea, no te mantienes estático, no te mantienes no, el desarrollo no es lineal, siempre vas a tener un cambio, o cambias para bien o cambias para mal, pero si te mantienes haciendo lo mismo, el mercado es tan agresivo que te va a hacer caer y no vas a estar en las mismas condiciones en las que has podido estar aquí hace un año si es que no te adaptas, si es que no inviertes en capacitarte, no inviertes en fortalecer tus habilidades blandas y no inviertes en adquirir nuevas herramientas. mira, te cuento, Renzo, cómo es, ¿no? Me has hecho abordar algo muy peculiar. Yo tuve la oportunidad hace muchos años, aún lo sigo realizando, brindaba charlas, nos convocaban de un grupo de capacitadores de PROMPYME y también de la Municipalidad de Lima, y visitamos el mercado Kiwi en Chorrillos, que está pasando esta cárcel de mujeres que están en Chorrillos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos ya tenían información de que al costado de su local iba a entrar a operar Plaza Vea o un Totus. Plaza Vea o Metro, perdón. Creo que fue Plaza Vea. Lo sabían con un año de anticipación. ¿Y sabes lo que hicieron? Después, porque ese mercado tenía más de 25 años, recién ahí, cuando ya era inminente el cambio, recién dijeron, uy, tenemos que arreglar nuestras instalaciones, hay que cambiar los pisos, hay que mejorar un poquito, porque sabían que tenían al gigante al costado, que ya iban a empezar a construir, etcétera, y que actualmente está operando. Pero, ¿por qué dejar esperar que algo sea ya inminente cuando tú puedes planificar algo desde antes? Ahora, yo te digo, cuando tú ya tienes la información antes, y cuán importante es estar informado, como conversábamos minutos antes, ¿no? Claro, el precio de la ignorancia es muy alto, ¿no? Si crees que la educación es cara, decía una frase, si crees que la educación es cara, espera conocer el precio de la ignorancia. Y ahí puedo hablar de muchos clientes míos que en estos más de 20 años de banca me decían, Lucho, yo por no saber temas de contabilidad, he tenido fraudes contables, he tenido robos contables y escenarios por desconocer una materia. ¿Te das cuenta? Entonces, pero quería comentarte esto. Miren, hasta para invertir. Yo comentaba la vez pasada en una charla que cuando hicieron Plaza Norte, este terreno que tenía más de 100.000 metros, que era de la familia Wong, frente al centro bancario de, de Fiori, ¿no? Salió la noticia 3 años antes, estimado Renzo. Claro. Claro, pero no salió ni en el Trome, ni en ningún diario chicha. Salió en el diario Gestión. ¿Te das cuenta? Salía la información, próximo proyecto retail, ¿no? Nuevo centro comercial en Lima Norte. Está 3 años antes, hermano. ¿Sabes lo que hicieron muchos inversionistas? Y te lo digo porque es muy probable que ustedes hayan conocido esa zona. La zona de Tomás Valle, entre Alfredo Mendiola y la zona de la Tupac, toda esa franja que estaba al costado del centro bancario de Fiori, hermano, eran propiedades de un piso, 2 pisos, con material noble, cuasi noble, o material muy, digamos que de media tabla, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Encontrabas negocios que eran pincaterías, zapaterías, licorerías o cantinas, ¿no? De poca monta, por decirlo menos, y los inversionistas que fueron ahí, que sabían que en 3 años se venía lo que se venía, dijeron, hermano, te ofrezco por tus 100 metros $30.000, $50.000 por tus 200 metros o por el metraje que conseguía. Fueron a matar precio, pues hermano, ¿te das Claro. cuenta? Y consiguieron matar precio. Y si tú vas ahora, vas a encontrar hoteles, restaurantes, discotecas, cadenas de farmacias, ¿te das cuenta? Y rubros consolidados de 3, 4, 5 pisos, ¿te das cuenta?
¿Por Claro. qué? Porque aprovecharon la oportunidad y porque tenían la información. Y en base a esa información tomaron una decisión inteligente. Entonces, eso también es relevante para estar informado. Y quería comentarte algo más. Cuando destacabas cuán importante es mejorar el proceso, tomar en cuenta el proceso, analizando las debilidades o los puntos fuertes que podrías repotenciarlos para que el proceso sea óptimo. Mira, este ejemplo que le di del chico del mercado de productores, él lo ha hecho con criterios sencillos. Si Mm. uno profundiza más el tema de servicio al cliente, va a encontrar que, por ejemplo, la empresa Disney tiene su propia universidad, que le llaman Universidad Disney, de los cuales vas a sacar todas las lecciones para poder ejecutar un mejor plan de servicio al cliente para cualquier giro de negocio. ¿Te das cuenta? Que lo puedes aplicar. O, por ejemplo, el efecto wow, que es una teoría que lo manejan en Estados Unidos para poder potenciar el servicio al cliente también. ¿Te das cuenta? Y generar lo que le llaman marketing de la experiencia para tener un mejor posicionamiento con los clientes para poder posicionarse mejor. En realidad, cuando hablamos de liderazgo y tenemos que estar atento a los detalles, y como tú lo dices desde tu expertise, ¿no? Cómo el tema de ser más productivo o generar que un proceso sea más eficiente se va a traducir en mejores resultados, pero sobre todo en una mejor percepción para tus clientes, ¿no? Porque ya de por sí ya te estás consolidando como una empresa top. Eso creo que para mí es sumamente relevante, ¿no? Sí, efectivamente, mucho tiene que ver. Y bueno, y también identificar realmente cuál es la actividad clave en cada puesto. Considero que eso también, por ejemplo, es algo muy relevante para el desarrollo de cualquier cambio institucional, cualquier eh, fase o proceso de crecimiento, porque, claro, dependiendo, por ejemplo, en el caso del servicio al cliente, si tú ves a una persona o si tú reduces la curva de aprendizaje, si tú tienes también ciertos sistemas o ciertos entrenamientos para control de emociones, tienes identificado cuál el- es ese por qué que mueve a una persona de tu equipo, lo vas a tener más inspirado para poder desarrollar mejor su trabajo. Sin embargo, si no lo tienes bien identificado, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué lo mueve emocionalmente, entonces podrías estar perdiendo un excelente talento porque simplemente canalizaste mal sus habilidades. Entonces, hay varios, en este momento, hay tantas herramientas que nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión que es importante invertir en nuestra capacitación. Por ejemplo, para ver el tema también de la productividad, en donde me puedo desarrollar mejor, hay un test que me pareció muy interesante que es el test de Bessinger. Entonces, en ese test, por ejemplo, identificas qué es lo que no debes hacer. O sea, definitivamente es lo que vas a ser improductivo, te va a generar un desgaste excesivo de energía, vas a estar incómodo, entonces definitivamente identificas qué es lo que no tienes que hacer y te orienta de alguna manera cuáles son tus fortalezas desde un nivel de tipos de pensamientos. Me pareció un test muy interesante, la verdad. Inclusive lo validé porque justo hay personas que les gustan las tareas operativas, hay personas que les gustan más las tareas creativas, hay otras personas que les gusta más la parte emocional, las conexiones emocionales, otros que son los motivadores, la gente que son los más enérgicos, los que les gusta orientarse a resultados. Entonces, eso también va a ayudar a que la persona sea más productiva, sea más efectiva dentro de su desarrollo, de su desempeño, y obviamente que también permita generar un mayor aporte al desarrollo y al crecimiento del negocio, ¿no? Es válido, es válido. Y si tú te das cuenta, en un equipo, tú sabes que cada persona es una historia diferente, es un mundo diferente. Y yo te digo, bueno, he participado, yo trabajé en el banco de crédito y en un área en su división comercial PYME, y bueno, eran equipos de alto rendimiento, ¿no? Con una amplia formación.
en cuanto a temas netamente de estructurar financiamientos para empresarios, pero mira cuán importantes son dos variables. Si bien es cierto, muchos creen que el vendedor o el asesor comercial siempre está más motivado, porque en realidad gran parte es de ello también, del tema de, oye, bonos económicos, ¿no? La parte económica, la parte de estar motivado por premios que tenían que ir orientados netamente con el dinero, pero también en el tema, si tú ves estos modelos, muchos hablan de el salario emocional, ¿no? El reconocimiento de la gente y que lo motive para seguir creciendo, sobre todo. Y ahí sí destaco lo que tú indicas, ¿no? Cuán importante es identificar qué mueve a esa persona. Lo está haciendo por él, es soltero, lo hace por su familia, lo hace por sus hijos. He visto casos de empresarios que van más allá, que ven a la persona a 360 grados y dicen, ok, yo ahorita no tengo un bono, yo no tengo ahorita un bono económico, pero sabes que tengo muchos aliados, tengo amigos que no, se tienen el CEO o el dueño de esta academia de pastelería es un experto, me va a dar 5 becas. Y el pata sorteaba o regalaba becas para los hijos o para la esposa para que vaya a hacer un curso gratis de pastelería. X, ¿no? Te estoy dando un ejemplo al azar. Pero cómo, hasta buscando alianzas estratégicas, puedes seguir buscando la mejora para tu gente y motivarlos, no solamente para que crezcan como personas, sino para que también crezcan sus hijos o crezca su entorno más cercano, ¿no? Y claro, claro que sí que cuando tú me hablas de estos test, es importante también ir mapeando con qué elementos cuentas y cuáles son sus principales fortalezas. Esto es como el fútbol, hermano. Tienes aquel que es mejor defensor o aquel que es el volante creativo, el volante mixto, o es el mejor delantero, el que te va a definir o el que te va a resolver. Entonces tú al delantero no lo vas a poner de defensa, pues es ilógico, estás desaprovechando las oportunidades de concretar mejores resultados en el campo, ¿no? Y cuán importante es el guía del líder para poder saber determinar. Y es por eso que sí es importante lo que tú dices, tener estos test o estas herramientas psicológicas que nos ayudan a descifrar hoy cuál es el material humano con el cual estoy tratando, con el cual estoy interconectándome todos los días y que necesito potenciarlo cada vez más porque al final es lo que tú haces es potenciar a tu equipo, ¿no? Y ahora que hablas tú del tema, por ejemplo, en el tema de productividad, yo estaba revisando algunas, algo que me pareció interesante, yo estoy ahorita en un curso de Brian Tracy, y Brian Tracy una vez le escuché una frase bien interesante, decía él, tienes que tomar 10 acciones cada día, ponerlas plasmadas en papel, 10 acciones que te acercan a las metas que tienes para el día, pero decía, estas 10 acciones es como poner el pie en el acelerador de tu talento. O sea, estas acciones te van a permitir imprimirle otro nivel de agilidad y acelerar todas tus destrezas para lograr el objetivo que tienes en mente. Y hay dos temas más que sí me gustaría tocar, que tienen que ver con el tema de la productividad. Hay una ley que le llaman la ley de las 4D. La primera D en realidad es un término en inglés, que es do it, es hacerlo. Hacerlo. Si hay alguna acción que te tome menos de 2 minutos resolverlo, tienes que hacerlo inmediatamente. Esa es la primera D. La segunda D es difiérelo. Aquello que se pueda programar o reprogramar en otro momento, puedes diferirlo. Esa es la segunda D. La tercera D es delégalo. Si alguien más lo puede hacer, tienes que delegarlo, porque vas a optimizar mejor tu tiempo para una labor o una acción de mayor valor agregado para tu empresa. Y la cuarta D es demóralo si es que hay algo que puedas esperar, si es que algo que no es tan urgente, lo puedes demorar, ¿no? Entonces creo que han salido muchas leyes respecto a cómo ir siendo más productivo o algunos hacks más relevantes. Hace poco también leí otro hack que decía el método, la regla 10-10-10. Y yo decía, oye, este método no lo había escuchado. ¿Y qué decía? De cómo puedes tú considerar las consecuencias de tus decisiones pero tomando 3 horizontes de tiempo. Oye, si tomas una decisión ahora, en 10 minutos, ¿qué resultado vas a lograr? De ahí decía, no en 10 semanas, decía, 10 minutos primero, de ahí, esta acción que estás tomando, ¿cómo se va a ver reflejado en 10 meses? Y la acción que estás tomando ahora, ¿cómo se va a ver reflejado en 10 años? Y era un poco para poder repensar tus decisiones a largo plazo, ¿no? ¿Qué tanto va a impactar esta decisión
en el corto, mediano y largo plazo. Porque si te pones a sopesar es para dejar de procrastinar o para dejar de hacer cosas que son irrelevantes para los resultados de tu negocio, por ejemplo, ¿no? Creo que por ahí es interesante. Coméntame algo y luego te voy a comentar un dato de Barack Obama, que también me pareció interesante cuando estaba buscando el cuán productivo eres. Mira, dentro de las herramientas de productividad, una que sinceramente me movió el piso muy fuerte es la regla del 80-20, pero elevada a su Ah, muy máxima expresión, ¿no? O sea, que tienes que hacer todas las actividades, por ejemplo, del día, todas las actividades de la semana, todas las actividades del mes, de esas, seleccionar el 20% de actividades más importantes y de ese 20% realmente depurarlas y obtener el 20% de las actividades más importantes. Y realmente ese ejercicio te da la única cosa que tienes que enfocarte para tener unos resultados abrumadoramente mayores. O sea, exponenciarte, o sea, generar una productividad a tu máxima expresión. Todo lo que no comprenda en ese extracto del 20%, todo lo otro lo puedes delegar, porque no te va a llevar al resultado tan rápido como que tú te enfoques en lo que quieres hacer. Te lo digo, por ejemplo, ¿no? Dentro del proceso de ventas, si lo vemos como un tema, me voy a enfocar en una sola actividad, que es las ventas. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? Tu prioridad es cierre de negocios, por ejemplo, ¿no? Puedes haber seleccionado que tu actividad principal es cierre de negocios. Entonces, tú te tienes que volver especialista en cerrar negocios. Generación de citas lo puedes delegar. Bueno, el agendamiento, el agendar lo puedes delegar. Las redes sociales las puedes delegar. La parte de publicidad las puedes delegar. Pero tú te tienes que enfocar solamente en cerrar negocios. Y de esa manera tu negocio se va a poder exponenciar a su máxima expresión. Coincido completamente, al 100%, al 100% es cierto. O sea, hay personas que son cerradores netos, ¿no? Y que el tener que ver el tema de la publicidad y las campañas, que son temas que puedes delegar, le está quitando su costo de oportunidad es más alto. O sea, lo que podrían hacer con ese tiempo, cerrando más negocios, se va a traducir en montos muy relevantes para el ingreso de su oficina o de su empresa. Y mira lo que quería comentarte. Leí en un artículo acerca de Barack Obama cómo él manejaba su agenda. Su agenda no era reuniones de 10, de 15 o de 20 minutos por cada uno. Será tan, aparte de que ser tan eficientes, que cada reunión tenía reuniones con bloques de tiempo de 3 minutos. 3 minutos de reunión por cada tema principal, por cada instancia o personajes del entorno con los cuales tenía que resolver, perdón, la problemática en su país. Claro, tendría que ser muy eficiente ustedes saben que Estados Unidos, aparte de ser potencia, tiene más de 300 millones de habitantes, por lo tanto, esto conlleva a tener mucha problemática a resolver. Imagínate cuán eficiente tienes que ser para manejar una agenda presidencial de esta magnitud, ¿te das cuenta? Claro. 3 minutos cada reunión, me parecía súper potente. Yo he visto casos donde recomiendan, oye, según lo que estás haciendo, anda analizando tu avance cada 15 minutos. O la ley del 50-10, donde te dicen, mira, trabaja con intensidad 50 minutos, hazte un break de 10, repoténciate y vuelve a retomar tu enfoque y tu productividad en base a lo que estás realizando, ¿no? Pero creo que siempre en ese ánimo de esa búsqueda constante de mejora continua, vamos a encontrar herramientas ahora con el tema de la inteligencia artificial, que ya puedes tener hasta tu asistente con ChatGPT y otras apps. Creo que eso va a contribuir mucho a los diferentes negocios en las distintas industrias, ¿no? Creo que eso es potente y hay que ir de la mano con estos nuevos cambios. Importante utilizar herramientas, ¿no? El chat GPT realmente también lo utilizo bastante. Inclusive, de hecho, que dentro de las capacitaciones y las asesorías que se brindan, eh, se incluyen dentro del desarrollo porque realmente te ahorra un montón de tiempo. O sea, en cuanto por ejemplo,
redes sociales, temas, hasta te ayuda mucho a presentaciones, estructurar informes, inclusive te simplifica mucho la información. Obviamente los tienes que saber usar, tienes que saber usar los prompts, pero definitivamente sí te ahorra muchísimo tiempo. Lo que antes lo podías hacer en un día, quizás 8 horas, usándolo bien, te toma minutos en este momento. Esa es una gran verdad, lo positivo que es ahora. La tecnología nos sorprende cada día en realidad. Antes nosotros hablábamos de lo más disruptivo era cuando veías que las laptops o los modelos de celulares cambiaban cada 6 meses, ¿no? Pero ahora vas viendo que en año y medio se puede duplicar la información que encuentras en la nube, que encuentras en Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, tantos informes he visto, yo sigo mucho estos programas que son bueno, hay una franquicia de Shark Tank que está en México, está en Brasil, está en Estados Unidos, está en Argentina, Colombia también, y bueno, siempre los veo porque son inversionistas que invierten en emprendedores, pero muchos de los emprendedores que llegan a estos programas ya han invertido en tecnología y salen con productos muy disruptivos, muy innovadores. Por eso es que los sigo, ¿no? Es más, hay una universidad que es por un CEO que estudió en Silicon Valley, que se llama Universidad Draper y que solamente fomenta la generación de startups y además aceleradoras para su crecimiento vertiginoso, ¿no? Y bueno, tiene eh, digamos, todo un sistema donde también conecta a inversores ángeles con estos nuevos emprendimientos para que puedan escalar a otro nivel, ¿no? Creo que ahí Perú tiene una tarea pendiente, sé que hay algunos proyectos, pero es muy incipiente en, si es que comparas con Latinoamérica, como en México o como en Argentina, esa universidad ha puesto una sede, ha hecho un convenio ahí, o en Brasil, que también lo están desarrollando a otro nivel, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es ese proceso de búsqueda continua de mejores alternativas para seguir creciendo, ¿no? Yo siempre destaco eso y creo que es uno de los primeros criterios que siempre busco en la gente que se va a incorporar en mi equipo, ¿no? Que quieran aprender constantemente, que no se conformen y que sean personas que valoren mucho el tema del trabajo en equipo, ¿no? Y que siempre estén tratando de aportar. Esa predisposición a servir es una de las variables que siempre tienen que estar en un equipo. Ya. Luego te voy a compartir una frase. No sé si querías comentarme, porque tú eres más experto en el tema de productividad que yo, así es que hoy día he venido a escucharte y aprender un poquito más. ¿Qué otra herramienta te está funcionando en el tema de productividad, Renzo? Cuéntame. Bueno, definitivamente las que son básicas, ¿no? Que es el tema de organizar tu agenda el día anterior, o sea, las actividades que tienes el siguiente día, planificar tu agenda los viernes, tu agenda semanal. En cuanto a ventas, ah, el tema de ventas, justamente te quería comentar de que qué tan importante es no dejar, bueno, dejar lo menos posible de creatividad a las tareas operativas. Este es uno de los tips que también me pareció súper interesante. Cuando entiendes que o sea, mucha gente cree que las ventas son creativas, ¿no? O sea, tienes que ser muy creativo para generar ventas. Sin embargo, ¿qué tan importante es que tengas tus procedimientos o tu proceso mapeado y realmente dejes lo menos posible a la creatividad? O sea, creatividad puede ser para cuando estás estructurando el proceso, pero cuando la persona está realizando el proceso de ventas, sinceramente estoy viendo que está dando muy buenos resultados, que dejen de lado la creatividad y se enfoquen más al seguir la estructura del proceso. O sea, tener todo el manual de ventas bien estructurado, las personas ya teniendo claro qué tipos de respuestas van a tener a cada una de las objeciones, de las variaciones que te puede brindar el cliente. Entonces, eso te genera un giro en los resultados realmente y la verdad que me pareció muy interesante el aplicar esas metodologías. Obviamente también, como te comento, tener
claro cuál es el siguiente paso, ¿no? Si lo dejas muy a la parte creativa, realmente te genera una eficiencia muy grande. O sea, quizás lo que podrías hacer, digamos, no sé, por darte un número de una llamada específica, en un tiempo específico, eh, lo que podrías hacer normalmente 20 llamadas, cuando tienes bien estructurado tu proceso y tu- tus herramientas, puedes llegar a generar 100 llamadas, generar mucho más citas, pero tienes que tener claridad justamente de qué es lo que sigue y también cuál es tu capacidad operativa, ¿no? Porque es diferente también cuando lo enfocas, cuando eres independiente, a cuando estás generando un sistema de ventas ya estructurado, con personas que agenden, personas que vayan a las visitas, personas que capten, personas que cierren. Entonces, dentro de ese proceso es, obviamente, identificar nuevamente la tarea específica en donde la persona es más eficiente. Y como te digo, teniendo claro también lo que tiene que hacer en cada uno de los puntos, ¿no? Así que creo que esos son algunos tips. Obviamente, todo decirlo es fácil. El tema es que Claro. trabajar muchos Hay otros mucho procesos. trabajo, con todo lo que has dicho, hay mucho trabajo detrás de, ¿no? Tú has hecho el resumen, pero el trabajo que implica mapear todo es importante, ¿no? Muchas horas hombre ahí para aplicar toda esa estrategia, ¿no? Sobre todo, tener el sistema bien estructurado, que te va a permitir escalar a otros resultados, ¿no? Eso es lo más Sí. importante, creo. Y bueno, y por eso también, eso justamente es lo que nuevamente menciono, ¿no? O sea, qué tan importante es evaluar la inversión, porque este es uno de los conceptos que manejamos en Inversifica, ¿no? O sea, el término inversión. Muchas veces se menciona inversión como si estuviera demasiado lejos para muchas personas, casi para el 95% de personas. El punto o sea, esta palabra que es inversión, este concepto de inversión y el concepto de ventas, a veces lo vemos tan alejado, algo tan fuera de nosotros que, sin embargo, eh, si vemos desde los términos básicos, naturales, y entendemos que todos somos inversionistas y todos somos vendedores, este concepto se hace mucho más fácil para poderlo desarrollar. ¿Por qué digo que todos somos inversionistas? Porque tiene dos opciones, básicamente, que son las grandes, bueno, son tres, digamos, bueno, tres monedas universales en este momento, pero lo vamos a reducir a dos, ¿no? O sea, tú tienes dos grandes materias primas, que son el tiempo y el dinero. Entonces, siempre vamos a elegir qué invertir. Muchas veces le damos mayor importancia al dinero. Sin embargo, a lo que nos tenemos que enfocar para ser más productivos y cambiar el chip que nos inculcan desde niños es que lo que tenemos que tener en claro qué nos va a costar invertir es la vida, es el tiempo. O sea, si yo voy a invertir dinero que me va a permitir ganar tiempo, entonces es súper económico lo que estamos haciendo. Cueste lo que cueste, si te cuesta 5.000, 10.000, 20.000, quizás no lo tengas ahora, pero tienes que tener en cuenta desde las pequeñas inversiones que vas haciendo, te van a ir generando esa ganancia de tiempo. O sea, ¿por qué contratar a alguien? ¿Por qué implementar esta herramienta? ¿Qué es lo que voy a invertir de dinero y cuánto me va a ahorrar de tiempo? Entonces, este es un concepto, la verdad que cuando lo conocí me partió la cabeza y definitivamente me impulsó a crear esto que te menciono, que es Inversifica, ¿no? Entonces, llevarlos de la mano en el paso a paso para cambiar estos conceptos y empezarlos a aplicar y que de una u otra manera puedes generar ingresos en corto plazo que te permitan ir escalándolo para poder lograr esa tan ansiada tranquilidad o independencia financiera. Como le menciono, muchas herramientas, mucha experiencia, muchas pérdidas también dentro del proceso, que definitivamente, si entendemos este concepto que les acabo de mencionar, verdaderamente su vida puede cambiar.
Su vida puede cambiar. Y eso, ¿quién más lo sabe que un empresario, ¿no? El empresario, y eso uno de mis mentores también, justamente me puso un ejemplo, o sea, puso un ejemplo en una capacitación, en una sesión de ayer, anteayer, que lo puso en un ejemplo tan simple que, que resume toda una serie de conceptos de su vida. Es un empresario ya con mucha experiencia, más de 60 empresas ya fundado, quebrado, ganado, tiene, o sea, empresas internacionales, ha trabajado con grandes también, de la mano con grandes empresarios. Él también es un gran empresario. ¿Y sabes qué a dónde lo lleva? Lo llevó a que él y su esposa tuvieron la dicha de tener una hija en este momento, recién ha nacido. Entonces puso un ejemplo de que, mira, que con su esposa tenían una duda, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo vamos a organizarnos? Porque ella también es empresaria. ¿Cómo vamos a organizarnos para darle o atender a la bebé en la noche? Y obviamente el hombre más objetivo le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo te soluciono el problema, yo te resuelvo, dijo. Contratamos una niñera que se encargue desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, nosotros dormimos tranquilos. ¿ok? Y esa solución, que es tan simple, pero es todas las consecuencias que trae positivas. O sea, ¿cuánto le costaría una niñera? Digamos que en Perú le cueste 2.000 soles, mil 2.000 quinientos 2.000 soles, soles. una niñera que trabaje en la noche. Pero porque ambos son empresarios, el hecho que descansen bien los mantiene Los hace productivos productivos, en el día. Porque si tú, como claro. la gente común y silvestre, como, bueno, yo también lo he pasado, no, tú te turnas tú, me turno yo. Sin embargo, las consecuencias son que al otro día eres totalmente improductivo, porque estás con Claro. sueño, cansado, no tomas bien las decisiones, No por estás alerta, no estás alerta igual claro, no para... estás alerta, si estás manejando es súper peligroso, porque puedes, o sea, mira todas las consecuencias que puede traer por una situación simple. Entonces, si te vas a enfocar en no invertir esos $2.000, todas las consecuencias que te puede traer, inclusive un accidente que te puede hacer generar un gasto, porque ya estamos hablando de gasto, mayor por un posible accidente, un descuido. Si tú estás trabajando, por ejemplo, en una empresa que genere, que estés en contacto con máquinas, con equipos rotativos, qué sé yo, te puedes hacer daño, ¿no? claro, Accidentes también. claro. Entonces, mira con esa simple respuesta, ¿no? O sea, ya tiempo, Pero date cuenta que es sopesar todo, ¿no? Sopesar todas las variables. claro, Y ahí se torna una decisión inteligente. Yo cuando escuché, y mira, no lo escuché de un mentor de productividad porque lo escuché a Mujica, ¿no? Cuando decían, ok, ¿cuánto de tu tiempo tienes que invertir para comprarte ese carro? ¿Cuántos años de tu vida tuviste que ahorrar para poder hacer esa inversión, ¿no? Y es cierto, pero también tenía un cliente que, por ejemplo, tenía 25 propiedades y todas las alquilaba y pagaba la SUNAT. Entonces, date cuenta, hay personas que con todas las propiedades ya viven de sus flujos, ¿no? Analiza la vida de Gran Cardone, investiga cuántas propiedades tiene Robert Kiyosaki, que son gente o por ejemplo, ahorita hay un chico que también que ha invertido netamente en inmuebles y en estas unidades que le dan flujos. Y estás tranquilo, ¿no? Porque también es como que vives ya de tus inversiones cuando estás en otro estadio de inversionista también, pues, ¿no? Cuando ya tienes 10 propiedades y ya todas te están generando flujo, qué interesante, ¿no? Porque ya puedes tomarte el día libre o puedes destinar tu tiempo a otro tipo de actividades con mayor sosiego, ¿no? Y va a depender, al final es interesante cuando destacamos cuán importante es estar este, bien informado o cultivarse o informarse o capacitarse en estos temas, ¿no? Destaco una ley que maneja John Maxwell en su libro Las 15 leyes del crecimiento, las 15 leyes indispensables para el crecimiento. Hay una ley que le llaman la ley del espejo, pero te la quiero mencionar porque tiene una frase bien interesante. Dice, debes ver el valor en sí mismo para darse más valor. El desarrollo personal es la creencia
de que usted bien vale el esfuerzo, bien vale el tiempo y bien vale la energía necesarios para desarrollarse. Es decir, en resumen, es decir, que seamos conscientes si es que nos creemos que somos una buena inversión. ¿Vale la pena invertir en ti mismo? Si tú te tienes fe, excelente, sabes que eres el principal activo. Y eso lo destaco y lo asocio, ¿sabes con quién? Con Dan Peña. Dan Peña es un coach que da capacitaciones en, si no me equivoco, es sueco, que el pata, una de sus metas fue comprarse su propio castillo. Y el loco da sus capacitaciones a empresarios en su castillo. Y claro, un mayordomo te recibe y todo. Y el pata, cuando tú ves sus videos en YouTube, él dice, el problema en la población mundial es que es un problema de autoestima, dice él. La gente no se quiere lo suficiente como para invertir en sí mismo. O sea, solamente del 1 al 3% son los que están en esa búsqueda constante de mejora, 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 de ir por más, de ir por más, de ir por más. Pero el 97% de las personas es como que se dejan estar, ¿no? Y eso se genera toda una serie de limitaciones autoimpuestas, ¿no? De decir, ok, yo con esto ya estoy satisfecho, ¿no? Y acuérdate que eso tiene un efecto que se combina también con la ley del tope, ¿no? Porque si imagínate, si tú tienes hijos y dices, no, ya me conformé a este nivel, y como decía Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Tú a tus hijos le dejas tu 20, para ellos va a ser su cero, y de ahí ellos van a empezar a crecer. Porque dijiste, ok, hasta aquí crecí yo y ahora le cedo la posta a mis hijos. Pero mira cómo podemos hacer un efecto multiplicador si es que internalicemos esa idea de crecimiento continuo, ¿no? Los que los japoneses le dicen el método Kaizen de mejora continua, ¿no? Que en procesos tú lo debes haber visto siempre, ¿no? Sí, y ahora también hago hincapié también en lo que mencionaste de la autoestima. Otro síndrome El que impostor. conlleva, que conlleva justamente ese punto de la baja autoestima es el síndrome del impostor. También es un factor no muy conocido. Básicamente lo que ya están desarrollando, ya se están desarrollando en todo este ámbito del crecimiento personal, ya lo saben, pero para la mayor cantidad de personas no. Y es el síndrome del impostor, que también dentro del proceso dentro de mi propio proceso, eh, la verdad que lo tuve y lo tuve bien fuerte, que básicamente el síndrome del impostor me jugó de la siguiente manera, ¿no? O sea, igual, dentro del desarrollo, sí he tenido logros de mi desarrollo profesional, con inversiones también. Aprendí muchas herramientas financieras, inclusive manejo el tema también de tarjetas, de financiamiento así, o sea, cero interés, negociaciones bancarias, entre otros conceptos, entre otras herramientas. Sin embargo, me agarró muy fuerte el síndrome del impostor y sentía que nunca, o sea, que siempre tenía que aprender algo más. O sea, a raíz de las experiencias que había tenido, me llené de información. Claro, siempre la trabajaba, la ponía en práctica, regresaba, pero me costó mucho, sinceramente, empezar a abrirme, a compartir, a dedicarme, bueno, a enfocarme también o abrirme a la posibilidad de enseñar, de compartir ese conocimiento, porque siempre sentía que me faltaba algo. Entonces, eso también es mucho lo que juega en contra mira, si te juega en contra cuando lo conoces, imagínate cuando no lo conoces, ¿no? Cuando no sabes por qué no estás teniendo los resultados que quieres, por qué sientes que siempre te falta algo, por qué te sientes incapaz de poder conseguir un resultado, de enfocarte o tener esa desconfianza de que si te lo mereces o no. Entonces, bueno, este es un punto que también lo tocamos dentro de los entrenamientos, dentro de las asesorías, porque es un punto clave para poder cambiar esas conversaciones que te limitan a ser tu mejor versión, a ser tu mejor versión. Porque si tú tienes ese síndrome del impostor, vas a creer que no, inconscientemente vas a pensar
de que no eres lo suficientemente valioso para poder invertir en ti, o no eres lo suficientemente valioso para que las personas tengan la posibilidad o sí, la posibilidad de poder escucharte y aprender de tu experiencia. Entonces, esto es un factor que sí, definitivamente es importante trabajarlo, es importante tratarlo. ¿Y qué más, de qué mejor forma de buscar a alguien que ya recorrió ese camino o que ya lo ha podido superar o que ya ha tenido tantas caídas de que ya creo que como muchos empresarios ya estamos curtidos con el tema de la resiliencia y de buscar siempre levantarse una vez más, ¿no? O sea, creo que esto es lo más importante. No importa las veces que te caigas, importa cuántas veces te levantas y también ser agradecido con cada cosa que te ocurre. Yo creo que eso también es un factor que te suma a la parte espiritual para que entiendas de que todo pasa por algo, ¿no? Todo tiene un motivo. Quizás esa situación complicada que puedes estar pasando el día de hoy es porque vas a poder ayudar o vas a poder apoyar a muchas más personas de acuerdo a lo que tú has vivido. Entonces, nada, invitarlos siempre a que inviertan en ustedes, a que busquen mentores, a que puedan unirse a, a comunidades que les permitan subir también su vibración y que puedan de esta manera, ¿no? Tener más herramientas para poder cambiar la realidad, primero cambiando su propia realidad, porque si ustedes están bien, todo su entorno va a crecer, todo su entorno va a mejorar. Y nada, yo creo que hacerles esa invitación. Y no sé, Luis, ¿quieres tocar algo más? Sí, bueno, Renzo, primero reiterar nuevamente la invitación. Agradezco haber tenido este espacio para este crecimiento mutuo. Siempre una conversación deja muchas lecciones. Esperemos que haya podido contribuir en algo, alguna idea que pueda haber calado o haya sumado en los jóvenes o en los amigos empresarios que forman parte de tu comunidad. A mí me gustan dos frases con las cuales quiero concluir. Hay una frase de liderazgo que dicen, si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder. Esa es la frase número uno. Y la frase número dos que a mí me pareció interesante hace mucho que la escuché, era que enseñar a un joven no es enseñarle algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Enseñar a un joven no es enseñarle algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. ¿Y por qué comento esta frase? Porque nosotros tenemos la responsabilidad, los líderes tenemos la responsabilidad, o los que están llevando una empresa. Acuérdate que el liderazgo está a todo nivel. El liderazgo va desde el padre dentro de un núcleo familiar, va desde un profesor en el colegio, va desde un amigo empresario que tiene un equipo de trabajadores y que está señalándoles el camino para crecer tanto laboralmente como para poder desarrollarse y generar recursos para sus familias. Y es importante que el líder tenga claro que está impactando en la gente, que su mensaje trasciende en las personas y que puede generar un efecto multiplicador según las acciones que él toma. Entonces, formemos más líderes, líderes conscientes de lo responsable de lo que podemos crear. Escuchaba una frase que decía que nosotros siempre estamos en un constante, deberíamos estar en un constante proceso modo expansión o modo creación. Si te das cuenta, el empresario, el emprendedor peruano siempre está creando las condiciones o las circunstancias para salir adelante, de manejar los recursos que tiene a la mano para poder ir generándose más oportunidades. Ese es el privilegio que tenemos de poder convivir entre peruanos y estar en esta hermosa tierra que es el Perú. A mí, y destaco también lo que tú dices, cuán importante es tener gratitud y no solamente gratitud, sino emplear el ser generosos. Al hacer un acto de gratitud o hacer el bien por otras personas,
hasta transmitiendo conocimientos o compartiendo algo para poder tener ese enlace, ese puente de comunicación con las personas, te permite recargarte de energía para poder continuar, para poder seguir avanzando. ¿Y sabes qué es lo bonito, Renzo? Que creo yo, y lo veía en un libro muy antiguo que se llamaba Abrirse Paso, que cuán importante es la energía mental para lograr las cosas. O sea, tú atraes, somos como antenas de radio. Yo siempre de joven que daba charlas para chicos de 14, 15, 16 años, le decía, chicos, nosotros decidimos si estamos en AM o en FM. Hay personas que están siempre recordando solamente las cosas negativas o quejándose de la vida, que están cargando su cruz y están en AM, autodestrucción masiva. Y hay los otros optimistas, que quizás es un grupo más reducido, que está en FM, que es fortaleza mental, que están enfocados en su meta y dicen, no, yo voy a salir adelante y si me caigo, me reconstruyo yo solo, recojo mis piezas, me levanto y sigo para adelante porque es el único camino. Esto es como el fútbol. Y el pitazo final es cuando ya no estés aquí. Y entonces la idea es seguir porque el fútbol te da revanchas y creo yo que la idea es tener la oportunidad de siempre ser conscientes que podemos llegar a ser mejores. Oye, un gusto, Renzo. Gracias. Espero que hayamos podido sumar en algo a tu comunidad. Gracias por la invitación. Todo lo mejor, amigo. Eh, Que no sea la primera vez. Un abrazo. Listo, Luis, gracias por aceptar la invitación. Así que igual estén en contacto en las redes. Se viene ya, justo estamos aquí conversando con Luis, un proyecto bien interesante para todas las personas que quieran entrenarse, para que quieran desarrollarse, aprender nuevas habilidades de liderazgo y de productividad. Ya les estaremos comentando las fechas. Bueno, vamos a definir una fecha y ya les vamos a estar comentando cuándo y en dónde sería. Pero yo creo que de aquí podrían ser de aquí a 2 semanas. Luis, ¿te parece? Perfecto, lo agendamos, amigo. No hay problema. Listo. Y lo Listo, vamos chicos. cuadrando. Gracias. Gracias Todo lo por mejor. Buenas participar. noches. Buenas noches, buenas noches.